Les doy gracias al Señor por este regalo de estar entre vosotros, conoceros más de cerca. La verdad es que me he sentido muy bien recibido, bien acogido, cómodo entre vosotros. Aprecio, como os decía ayer, pero lo vuelvo a repetir, porque cada vez lo aprecio más, también vuestro interés por la palabra, y espero que el Señor esté teniendo trato con vuestras vidas. Este es ya el último mensaje de este campamento, retiro, y luego voy a tener que salir casi al término de la reunión, después de la foto posiblemente, después de un ratito, porque el tren sale a las 3:15, así que tendré que irme antes, no estaré hasta el final, pero bueno, en ese ratito me despediré de vosotros. Gracias de nuevo, que el Señor de verdad os bendiga, os siga sosteniendo y os use mucho más de lo que hayáis podido imaginar. En los minutos que tenemos por delante quiero hablar de lo que me parece una de las fortalezas de pecado más formidables que con las que Satanás destruye y ata a esta generación. Ha sido un pecado siempre, en todas las generaciones, pero me parece muy oportuno en esta generación tocar este asunto. No os asustéis, una palabra rara, pero tengo una hora para explicarla. Es la fortaleza del pecado, el pecado de la asedia. Asedia. Sí, yo cuando la escuché también me quedé así con esa cara. ¿Eso qué es asedia? El término asedia proviene del latín asidia. Ah, bueno, entonces ya está. No, asidia proviene a su vez de un término griego. He dicho que asidia es latín y ese vocablo latino proviene de un vocablo griego que es akedia. Que dos es cuidado. A es una alfa privativa, es sin cuidado. Asedia es descuido, falta de cuidado. ¿Qué es la asedia? Es una especie de tristeza. Hemos hablado de una tristeza, ayer hablamos por la mañana de una especie de tristeza que es la envidia. Envidia es una especie de tristeza. La asedia es otra especie de tristeza. Es una tristeza que apesadumbra, que deprime el ánimo, que hace que el alma sea indolente para perseguir el bien espiritual. Es hastío, es tedio, es desgana por las cosas de Dios. Es un fastidio hacia los bienes últimos, hacia los bienes supremos, ya sea por despreciar el bien último o ya sea porque es muy costoso, es muy laborioso, y entonces hay un bostezo, hay un resoplo cuando pensamos en la oración o la lectura y meditación de las Escrituras y otros medios de gracia. Quiero leeros una cita de alguien que escribió acerca del asidioso en el siglo IV. El monje Evagrio Póntico escribió lo siguiente, y leo literalmente, dice: el ojo del asidioso está continuamente fijo en las ventanas y su mente imagina que llegan visitas. La puerta chirría y él salta afuera, oye una voz y se asoma a la ventana y no se aparta de allí hasta que de tanto estar sentado se entumece. Cuando lee, el asidioso bosteza mucho. Se deja llevar fácilmente por el sueño, se refriega los ojos, se estira y quitando la mirada del libro la fija en la pared, pero de vuelto de nuevo a la lectura, se fatiga inútilmente repitiendo el final de la palabra, cuenta las páginas, calcula los párrafos y finalmente cerrando el libro lo pone debajo de la cabeza y cae en un sueño no muy profundo. Y luego, poco después, el hambre le despierta el alma con sus cuidados. Como el enfermo no llega nunca a cargar un peso excesivo, así tampoco el asidioso se ocupará con diligencia de los deberes hacia Dios. Al enfermo, le falta la fuerza del cuerpo. Este ha perdido el tono del alma. Fin de la cita. Vamos a las Escrituras. Vamos a leer en Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículos del 39 al 46. Un pasaje también muy conocido. Lucas 22, versículo 39, leeremos hasta el 46.
Permitidme una oración antes de hacer la lectura. Señor, gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra. Señor, necesitamos tu presencia, necesitamos tu milagro, tu toque sobrenatural, tu visita. No permita, Señor, que la verdad pase por nuestras cabezas como el agua pasa por un tubo. Queremos tener un encuentro no con una idea, sino contigo, el Dios vivo, el Dios salvador. Señor, yo sé que hay personas aquí que necesitan que tú arranques de cuajo la tristeza de sus corazones. Y eso, Señor, es lo que te pedimos. Queremos, Señor, en esta hora desmontar el techo y ponernos, Señor, delante de ti para que tú nos sanes. Te lo rogamos, Señor, tú eres capaz. No solo eres capaz, tú eres bueno, Señor. Tú eres muy misericordioso y te deleitas, Señor, en misericordia. Pues, Señor, lúcete. Muestra quién eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 22, versículo 39. Está hablando de Jesús y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hasta ahí. Estamos en Getsemaní, el momento es crítico. Jesús sabe que Judas va a irrumpir en breve presidiendo a sus captores y luego vendrán los golpes y las burlas y la desnudez y los clavos y la cruz y la tumba. Él sabe que sobre el Calvario va a tener que beberse enterito el infierno y por eso se agita y tiembla y suda y se espanta, y en este trance pide a 3 de sus discípulos que le acompañen, los aparta un poquito del grupo y les ruega que velen con él en oración, pero cuando vuelve a ellos los encuentra, ¿qué? Los encuentra durmiendo. Tanto Mateo como Marcos nos dicen, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Sin embargo, Lucas nos da un detalle que nos ayuda a ver mucho más allá del sueño. Dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Tenían sueño o no tenían sueño? Sí, tenían sueño. Pero la causa final de esa fatiga no era que sus cuerpos habían consumido toda su energía, dormían vencidos de tristeza. Dormían de tristeza. No estaban agotados porque habían estado todo el día cortando leña. Bostezan y cabecean porque están descorazonados. Mirad, hay un cansancio natural que viene cuando el cuerpo consume sus energías. Es normal, es natural. Sin embargo, hay un cansancio distinto que tiene su origen en una falla del ánimo o del alma, que es lo mismo. Cuando el alma se desploma, el cuerpo se aletarga. Y tal vez alguno de vosotros conocéis ese cansancio extraño, incómodo. Tú dices, no estoy enfermo, pero apenas puedo tirar de mi cuerpo, he dormido bien, pero alcanzar el mediodía parece más difícil que subir al Everest. Y por supuesto, un suplemento vitamínico a lo mejor te ayuda un poco, el Farmatón Comple o lo que tú quieras, pero en el fondo no es lo que necesitas. ¿Por qué? Porque un reconstituyente no cura la fatiga, la tristeza del alma. Tras este agotamiento de los discípulos, hay tristeza,
Pero fíjate, esto es importante, no es una tristeza cualquiera, porque en cierto sentido, el hombre más triste en Getsemaní es Jesús. Ante el horror de la cruz, Jesús siente que hay una tristeza que cae a plomo sobre su alma. De hecho, Él les dice a los suyos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Palabras literales. Es decir, me invade una tristeza mortal. Hay una pena sobre mi corazón que me está aplastando. Y sin embargo no bosteza. Jesús no se duerme. Al contrario, nos dice el texto que hemos leído, oraba más intensamente. ¿Cuál es entonces la tristeza que está desactivando a los discípulos? ¿Cuál es la pena que está encogiendo a esos hombres y que los pone a dormir? Y aunque el texto no lo dice directamente, yo estoy convencido de que brota de un alma que en buena medida se ha desesperado. Un corazón al que de repente se le ha hecho de noche, se le han cerrado los horizontes. Días antes, estos hombres estaban ardiendo de ilusión, estaban venidos arriba, llenos de esperanza, porque habían entendido que su maestro era el Mesías. Y estaban deseando ir a Jerusalén, a comerse el mundo, a cambiar la historia. ¿Por qué no haces estos milagros en Jerusalén?, le dijeron en un momento dado. Y estaban deseando de que su Señor se revelase, se subiera al escenario en Jerusalén. Pero en medio de esa euforia, Jesús les anuncia su partida. Se va. Regresa al Padre y ellos no pueden seguirle. No solamente no pueden seguirle, sino que uno le va a traicionar, otro le va a negar y todos se van a escandalizar de él, les dice. Y ante ese nuevo escenario, el alma se les cae a los pies. De hecho, Jesús se percata del desaliento que ha invadido sus corazones y les dice, porque os he dicho estas cosas, Juan 16, versículos 5 y 6, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En España usamos, por lo menos en Andalucía usamos esta frase que refleja un poco el sentir, mi gozo en un pozo. Mi gozo en un pozo. ¿Qué quiere decir eso? Pues aquello que era mi esperanza parece totalmente irrecuperable e inasequible. O sea, que me puedo ir olvidando, que se han cerrado todas las puertas, que se han estrechado, que se han hundido los horizontes. Lo que yo esperaba, aquello en lo que había puesto ilusiones, de repente ha quedado para siempre lejos de mí. Y claro, cuando alguien está así, orar. El Señor me pide que ore. Fíjate, orar es un bien dulce. Pero cuando uno no tiene ilusión, cuando uno no tiene expectativa, cuando uno no tiene horizontes, cuando mi gozo está en un pozo, orar que es un bien dulce, orar, ¿para qué? Cuando yo no tengo horizonte, orar me parece un fastidio, es una cosa insoportable. ¿Para qué? Me pongo y arranco, pero no puedo. Me quedo durmiendo. Jesús viene, los despierta, no habéis podido velar ni siquiera una hora, pero no. Se pone la pila un poquito, pero al cabo del rato otra vez se hunden en el sueño, en el sopor, en el bostezo, se desactivan, caen en el tedio, en el hastío, no pueden con eso. Orar pesa más que un tanque en la solapa. Y mientras Jesús agoniza y ora más intensamente, ellos duermen el sueño de la tristeza. Mira, cuando el ánimo se cansa, nos desplomamos y dejamos de tender hacia aquello que nos es propio, hacia aquello que Dios nos propone. El alma entonces se destensa, se afloja, como una cuerda de guitarra, ¿no? Que se afloja, le das varias vueltas, ¿cómo se llama? La clavija, lo que sea, ¿no? Y entonces, bang, 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 eso no da la nota. Posiblemente hay almas así, bajo este techo. El alma se destensa y renunciamos a la empresa grande de alcanzar el cielo. Ser un ser humano es ser una cosa muy impresionante. Nosotros estamos hechos desde la alegría divina para la alegría divina. Hemos sido concebidos en el banquete, en el ágape divino.
y nosotros estamos diseñados para la alegría. Pero cuando el alma se destensa, renunciamos a esa empresa. Mira, tengo mi propia teoría de toda esta locura. Hay personas diciendo, soy un cyborg, ¿no? O soy un no sé, soy un gato. Son testimonios reales de personas, ¿no? que se dicen, soy un gato. Y a veces me he preguntado, ¿qué hay en el fondo de esto? Además de una abierta rebelión contra Dios y su autoridad como creador y soberano, aparte de eso, yo creo que también hay algo de lo que los antiguos llamaban pusilanimidad, que es lo contrario a la grandeza. Grandeza, magnanimidad, es esa virtud, aunque algunos entienden magnanimidad como generosidad o algo así, pero en su etimología, en su magna es grande, animus es del alma, alma grande. La magnanimidad es grandeza. Es esa virtud que nos hace tender hacia aquello que nos es propio. Y lo propio del ser humano es la amistad con Dios. Nosotros estamos diseñados para eso. Pero cuando el alma renuncia a eso, eso se llama pusilanimidad, cobardía, poquedad de ánimo, estrechez, ser un miserable, ser un desertor, ser un moroso de su condición humana. Si una persona, el día que su patria lo llama a filas, por ejemplo, no estoy defendiendo ni la guerra ni nada de eso, pero es un ejemplo. Tu patria te llama a fila y tú dices, no, yo soy soy una gallina. Tú mereces que alguien te agarre del pecho y te diga, tú no eres una gallina, tú eres un gallina, que es distinto. Tú eres un desertor. Tú no estás asumiendo tú no quieres ser lo que eres. No quieres ser lo que eres. Y yo creo que esta generación ha caído en una pusilanimidad, una poquedad de ánimo. Está desertando. La persona dice, soy un gato. No, tú eres un ser humano. Tú estás concebido desde la alegría y para la alegría. Tú tienes una empresa grande que consiste en que tu alma se tense para buscar la amistad con Dios. Tú no estás hecho para gozos pequeños. Tú no estás hecho para gozos penúltimos. Tu alma tiene una sed de eternidad. Y estás ahí entreteniéndola. Cuando pensamos que nuestro gozo cae en un pozo, el alma se destensa, renunciamos a alcanzar el cielo y caemos en poder del aburrimiento. El aburrimiento. Eso es. El aburrimiento es mucho más pecaminoso y más trágico de lo que nosotros pensamos. El aburrimiento es una cosa muy grave. El tedio, esa especie de tristeza pecaminosa que nos hace incapaces de hacer lo que tenemos que hacer y seguir haciéndolo, a pesar de los contratiempos. Pero claro, como he dicho en varias ocasiones durante este retiro, como nuestra alma no sabe vivir en la tristeza, porque no está diseñada para la tristeza, como nosotros no estamos diseñados para respirar bajo el agua, entonces, cuando la asedia cae, se apodera del corazón. Como eso es tristeza, el alma tiene que huir y lo hace de dos maneras. ¿Cómo huimos? ¿Cómo intentamos escapar? ¿Cómo intentamos superar la tristeza de la asedia, del tedio, del aburrimiento? De dos formas. En primer lugar, el primer movimiento es un movimiento de entumecimiento, de aletargamiento, de indolencia, de inacción, de desconectarnos. Dormimos, vamos, como los discípulos en Getsemaní. Caemos en un torpor, nos hundimos en una indiferencia, en un embotamiento, en una atonía, en un bostezo que expresa nuestra renuncia malhumorada, triste, cobarde y egoísta de vivir a la altura de lo que Dios nos propone.
caemos incluso asedia, descuido, se manifiesta incluso físicamente. Hasta en la pinta que tenemos a veces se manifiesta. Hasta en el estado de nuestra habitación. Entra allí a la habitación y en la mesa te encuentras papeles de hace 10 años. La manera de esa dejadez personal. A veces lo que está expresando es un alma desesperada, hundida en el aburrimiento, porque su gozo está en un pozo. ¿Habéis escuchado esta expresión? La procrastinación, la postergación, el aplazamiento pecaminoso de las obligaciones, ese vicio de dejar para mañana lo que debemos hacer y podemos y deberíamos hacer hoy. Ese es el primer movimiento. Caer, hundirnos en el sueño, en la apatía, desconectarnos, bostezar, dormitar, escondernos, replegarnos, encogernos. Pero hay un segundo movimiento. No solamente huimos vagueando. El segundo movimiento para superar la tristeza es un movimiento de búsqueda, por así decirlo, de dispersión. Y para evadirse de la tarea que le agobia, que le aburre, el asidioso es capaz de enrolarse en 1000 actividades. Así que cuidado, porque la estampa del asidioso no es solamente uno que dormita, también puede ser uno que se mueve, uno que es hiperactivo y que está enrolándose en 1000 actividades. Con frecuencia la holgazanería espiritual se convierte en divagación, en una inquietud errante del espíritu, en un movimiento fatigoso hacia todas partes y hacia ninguna. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos de vacaciones y estábamos jugando en la calle, éramos niños, y mi hermano chico, jugando a fútbol, se golpeó con algo y entonces empezó a llorar. Pero mi hermano pequeño, cuando lloraba, a veces se quedaba enganchado, terminaba de arrancar a llorar, se quedaba como traspuesto. Y yo lo vi y no arrancaba, y entonces empezó a ponerse morado. Y yo me asusté. Y entonces empecé a correr. Yo recuerdo que empecé a correr. Yo me recuerdo corriendo para un sitio y luego para otro. Entré en la casa y salí corriendo. Y luego arrancó, ¿no? Luego arrancó y finalmente ya estaba azul cuando arrancó, ¿no? Pero finalmente no pasó nada. Pero luego yo pensé, ¿por qué corría? ¿Qué gano yo corriendo? Corría porque era desesperante estar quieto y mirar que no respiraba, que no arrancaba a respirar. Y entonces ese movimiento fatigoso era una huida, era escapar de mi agobio. Estaba completamente agobiado allí. Y entonces moverme por lo menos distraía mi agobio. ¿Se entiende? Y a veces el asidioso, el que está triste, lo que hace es eso, dispersarse, correr para otras cosas, enrolarse en una cosa, enrolarse en otra, saltar de una actividad a otra. ¿Por qué? Porque le agobia estar quieto, le agobia quedarse a solas con su tristeza. O duerme o se desboca. Intentamos escapar del aburrimiento entregándonos a la curiosidad. La curiosidad, que es lo contrario de la estudiosidad. La estudiosidad es una cosa, la curiosidad es otra. La curiosidad es una especie de hambre insaciable de información por razones triviales, por razones vanas, que en realidad nos distrae de nuestros deberes. Es un entretenimiento desquiciado. Vuelvo a citar a Evagrio Póntico. Presta atención a la cita. No la voy a citar entera, solamente unas frases que leí al principio. El ojo del asidioso, él habla en el contexto de los monjes, ¿no? Los monjes estaban en su celda estudiando la palabra de Dios y dedicados a las oraciones. Y entonces
Los antiguos llamaban a la sedia el demonio del mediodía, ¿no? Cuando venía esa tristeza, ese sopor, ese tedio, el monje allí está agobiadísimo. Quiere salir de allí. Se aburre. Su alma no. Y entonces dice, el ojo del asidioso está continuamente fijo en las ventanas. ¿Por qué? Quiere huir. Quiere que algo le saque, que alguien venga, que alguien me saque de este aburrimiento, que alguien toque la cancela, que no sé, un chute de alguna emoción que me saque un poco de esta situación de agobio. Dice, el ojo del asidioso está continuamente fijo en las ventanas y su mente imagina que llegan visitas. No soporta estar allí donde está. La puerta chirría y él salta. Él salta afuera, oye una voz y se asoma a la ventana y no se aparta de allí hasta que de tanto estar sentado se entumece. ¿No te parece que esta escena del siglo IV describe a la perfección el frenético curiosear por las nuevas y amplias ventanas que la tecnología ha puesto en nuestras manos? Y podemos estar así hasta entumecernos. Esta estampa, scroll se llama. A veces tenemos que buscar cosas. A veces necesitamos buscar información. Y bueno, y no está mal, oye, ver alguna cosita para descansar un poco la mente. Pero sabemos que muchas veces no es así. Sabemos que muchas veces es como una especie de necesito salir de este agobio. Hay una tristeza dentro que me está matando. Necesito chutes. Necesito estímulos que me libren de este sopor, de este agobio que siento. Y muchas veces, después de estar en eso, nos sentimos más cansados, más confundidos, más turbados, más incluso sucios. Y no por ver cosas, uno puede estar leyendo teología, pero a veces se puede leer teología por estudiosidad y a veces se puede leer teología por curiosidad. Simplemente estoy queriendo huir, estoy escapando. Estoy escapando. Los discípulos escaparon durmiéndose, pero otros escapan buscando estímulos, chutes. Una persona devorada por la sedia puede enmascarar esa pereza navegando por internet, dispersándose en todas direcciones, en un ansia alocada de sensaciones, dando lugar a una especie de gula por novedades, noticias, estímulos, ruiditos, canciones que distraigan el dolor que hay adentro. Hay una generación aburrida, en busca de emoción y estímulo, en cisternas rotas, buscando consuelo en el batiburrillo de entretenimientos que este siglo ofrece, que como ha dicho el filósofo Joseph Pieper, es el mundo tras cuya fachada alucinante solo vive la nada. Un mundo con flores de un día, con vivencias que al cuarto de hora se han vuelto insípidas y se tiran como se tira un periódico acabado de leer. Otra manera de huir es eso, el trabajo frenético. A veces el trabajo puede ser un ocuparse para no ocuparse. Me ocupo en esto para darle la espalda a esto que es lo que me agobia. Yo sé que esto es lo que yo debería estar haciendo, pero me engaño a mí mismo, me hago trampa y entonces me enrolo en un trabajo que en realidad es una manera sofisticada de pereza. Es una pereza selectiva. Y uno lo ve empleadísimo, activísimo. Y dice, no, hombre, perezoso, ese no es. Será otras cosas, pero perezoso no es. No, precisamente es perezoso. Porque en realidad es una trampa, es una maniobra, es un ocuparse para no ocuparse. Está renunciando a la empresa grande, está renunciando al bien supremo.
En ocasiones, esa desesperanza y esa tristeza se manifiesta en el mucho hablar. Hay personas que tienen que hablar mucho por su trabajo o lo que sea, ¿no? Si eres maestro, pues te pasas la mitad del día hablando. Pero yo me refiero a otro, cuando la persona es locuaz, esa verbosidad, esa... ¿Has hablado alguna vez con personas, no? Que cuando lleva un rato dice, uff, ahí hay una tormenta dentro. A veces esa inquietud, esa tristeza se manifiesta en Otra forma en que la turbación interior se exhibe es en la inquietud corporal, el nerviosismo del cuerpo. A falta de atención. No digo que en todos los casos, ni siquiera digo que en la mayoría, pero en muchos de los casos diagnosticados con TDAH, trastorno de hiperactividad con falta de atención, ¿no? ¿Cómo se dice? Déficit de atención. Yo estoy convencido de que alguno se debe tristeza. Entonces la persona no puede prestar atención ni puede estarse quieta. El frenesí por la novedad también, que tiene como consecuencia una patológica inconstancia, una patológica inestabilidad que se expresa en el vicio de siempre estar cambiando. Tengo que cambiar, yo que sé, aunque sea la disposición de los muebles del salón, no me aguanto teniendo los muebles del salón en la misma posición 2 meses seguidos, porque me agobia la estabilidad, ¿no? Y tengo que cambiar. Si empiezo un libro, pero no lo termino, cuando llevo 20 páginas lo aparto y empiezo otro. Y quiero cambiar de país, y quiero cambiar de marido o de esposa, y quiero cambiar de coche y de peinado. Y la estabilidad me agobia. Sí, como que me siento encerrado. Un autor del siglo XII, Galán de Reigny, en uno de sus escritos personificó a la asedia en un diálogo junto con otros vicios y puso estas palabras en boca de la asedia. Las leo literalmente. Intento, dice la asedia, intento matar el tiempo en no importa qué parloteo. Porque si no paso el día charlando o paseando, me muero de aburrimiento. Errar o divagar, eso es lo que me da fuerza. Oír cuentos, ver noticias. Me gustaría que todos los días hubiera cambio de autoridad, nuevas leyes, cambios en las instituciones para conseguir con esos cambios algún remedio a mi aburrimiento. Porque me horroriza todo lo que dura. Aborrezco lo que siempre permanece igual. Asedia. Todo es huida. El alma se ha achicado y o bien huye, hundiéndose en el sopor, en el bostezo, en el tedio, en el sueño, o se entrega a un activismo que no es sino otra forma de pereza. La tragedia es que, como dijo el novelista inglés Arthur Evelyn Waugh, esta frase es muy luminosa, la leo literalmente: la maldad de la pereza no radica simplemente en el descuido del deber, aunque este puede ser un síntoma, sino en el rechazo de la alegría. La maldad de la pereza radica en el rechazo de la alegría. Y termina diciendo él, se relaciona con la desesperación. Regresemos a Getsemaní. Todos están tristes, pero hay uno que vence la pereza porque su tristeza es diferente. Jesús no ha perdido la esperanza. Su gozo no está en un pozo. Su gozo está intacto. De hecho, el escritor de Hebreos dice que Jesús, por el gozo que le fue propuesto, por el gozo que estaba delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. En ningún momento Jesús perdió de vista la meta. ¿Él estaba triste? Sí, pero no era pesimista, su tristeza era de otra naturaleza, porque él sabía que después de poner su vida en rescate por muchos, él vería linaje y la voluntad del Señor, de su Padre, sería prosperada en su mano. Los discípulos se sienten en un agujero sin salida. Jesús no.
Jesús sabe que Él no está en una cueva, sino en un túnel. Y es muy diferente. Es muy diferente sentirse en una cueva o sentirse en un túnel. Si tú te sientes en un túnel, ¿está oscuro, sí o no? Sí, está oscuro. ¿Pero qué haces? Sigues corriendo. ¿Por qué? Porque sabes que pronto vas a estar fuera. Pero si tú te sientes en una cueva y está oscuro y no ves nada, una vez me llevaron, creo que por Orduña, bueno, no recuerdo exactamente, en una cueva, anduvimos como 1,5 kilómetros por la panza de una montaña. Aquello era increíble, esa cueva, ¿no? Y teníamos que ir con guías, porque había algunos como barrancos dentro de la cueva. De hecho, en uno de ellos había una plaquita donde habían fallecido varios espeleólogos porque habían descendido por ahí, no sé si los gases, no sé qué historia pasó, pero nunca se habían podido recuperar los cadáveres. Y había varios barrancos de esos, ¿no? Entonces los guías nos iban dirigiendo para que no nos cayésemos, porque no se veía nada, solamente íbamos con luces. En un momento dado yo pedí que todos pudieran apagar sus linternas a la de 3, ¿no? Cuando apagaron las linternas, era impresionante, parecía que se podía masticar la oscuridad, ¿no? Si a mí me dijesen en ese momento, mira, Israel, tienes que salir tú solito, sin guía y sin linterna de esta cueva, yo me hubiese directamente quedado allí y ni lo intento. O sea, imposible, no puedo salir de eso. Mi gozo en un pozo, mi gozo y todo yo voy a terminar en el barranco. Pondrán una plaquita con mi nombre. Jesús no se sentía en una cueva, Jesús se sabía en un túnel. Y esa es la diferencia. Más allá de los sufrimientos, Él estaba vislumbrando la gloria, por eso no se duerme, por eso no bosteza, por eso sigue orando incluso más intensamente. Tal vez hay aquí personas que se sienten en una cueva. Tus planes han salido del revés. A estas alturas a lo mejor esperaba estar casada, construyendo con ilusión un hogar, criando niños, pero sigue soltera. O sabías que la enfermedad llegaría, pero no la esperaba en la juventud. No sé, con 60, con 70, pero no con 20. O no contabas con esas circunstancias familiares que te humillan, que te abofetean, que te invitan a tirar la toalla. O no imaginaste enfrentar esas debilidades emocionales que te afligen, que boicotean tu vida. ¿Por qué soy tan débil emocionalmente? ¿Por qué me monto estas películas? ¿Por qué? ¿O no esperabas esos miles de contratiempos, inconvenientes, interrupciones, retrasos, frustraciones, que son como un palo constante en la rueda? Y la tristeza poco a poco ha hecho nido en tu corazón. Y ese ímpetu espiritual que tenías ayer ha quedado reducido a una especie de modorra. ¿Sabes qué? Necesitas ponerte el casco o el yelmo, el casco de la salvación. ¿Qué es lo que protege la cabeza del creyente? En la lucha espiritual contra Satanás, contra los demonios, que es una lucha muy real. La salvación. O concretamente, más concretamente, la esperanza de salvación. Mira lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Porque escucha esto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, que estemos vivos, o que durmamos, que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Eso es lo que protege la cabeza contra los golpes asesinos del homicida llamado Satanás, es la expectativa bíblica de la final victoria. Saber que Dios no me ha puesto para ira. Saber que Dios me ha puesto para alcanzar salvación. La esperanza, la esperanza. La esperanza es esa virtud sobrenatural que el Espíritu de Dios implanta en el corazón de los hijos de Dios, por la cual el creyente aguarda con ilusión todo lo bueno de la promesa que aún no ha recibido en plenitud.
Mira, ¿cuál es la relación entre la fe y la esperanza? Piper lo dice de esta manera, John Piper, el pastor John Piper lo dice así. La esperanza es esa parte de la fe que se enfoca en el futuro. En términos bíblicos, sigue diciendo, cuando la fe se dirige al futuro puede llamarse esperanza. Y yo digo, amén, amén. Pero me gustaría introducir un matiz importante. Y es que la esperanza, además de ser certeza, también tiene el ingrediente de la expectación gozosa. La persona que tiene esperanza vive de puntillita, de puntilla, mirando el horizonte, anticipándose, relamiéndose, abriendo los brazos para acoger la promesa. Recuerdo hace un tiempo, la selección española jugó en Córdoba, uno de los partidos, no recuerdo qué partido fue. Y en ese tiempo teníamos un pastor guatemalteco que es amigo y estaba viviendo en casa durante una semana. Entonces, él, un pastor, en realidad él nacido en España, pero vive en Guatemala y se crió en Guatemala. Y entonces él decidió, aprovechando que estaba aquí su familia, llevar al Cheche, a su niño, se llama Lucas Ezequiel, pero le llaman Cheche, ¿no? Es chiquito. Decidió llevarlo al estadio a ver a la selección española. Y en una de esas tardes se presentan los dos venían de otro lugar, para decirme que ya iban a ir para el fútbol. Y el Cheche venía con su camiseta de España y venía así. ¿Sabes qué? Su padre le dijo, te voy a llevar a ver España. Y él le creyó. Eso se llama fe. Pero además estaba así. Eso se llama esperanza. ¿Se entiende la relación? Su padre le dijo, vamos a ir a las 8, no recuerdo qué hora era, vamos a ir al estadio a ver el fútbol, a la selección española. Y se lo creyó, eso es fe. Pero además ya se estaba relamiendo, ya se estaba anticipando, ya se estaba poniendo, ya se estaba imaginando allí en el estadio, ya iba con su camisetita, ya iba dando saltitos, ya estaba empezando a disfrutar lo que todavía no era suyo, todavía no tenía entre las manos, pero ya lo estaba empezando a disfrutar. Ese elemento de expectación. Hay certeza, porque él tenía certeza de que iba a estar allí, pero al mismo tiempo hay expectación. Mira lo que Pablo dice cuando escribe a los Romanos en el capítulo 15, y el Dios de esperanza, qué maravilla, qué forma de llamar a Dios, ¿no? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Que el Dios, ese es el milagro que necesitamos, que el Dios de esperanza, que está aquí, nos llene de todo gozo y paz. Paz porque hay descanso, porque hemos creído. Gozo porque hay expectación. De todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así es como sucede. Al creer, Dios, al que Pablo llama el Dios de esperanza, nos insufla esperanza, nos da la certeza de que el futuro no está en el aire, de que nuestro gozo no está en un pozo, de que no estamos en una cueva, sino que estamos en un túnel. Sí, nuestro gozo está mezclado en este valle con ciertas tristezas, pero nuestro gozo no está perdido, no es inasequible, está viniendo a nuestro encuentro. Y esa esperanza es gasolina, esa esperanza nos da alas, ni Red Bull ni historias, esperanza. Eso es lo que nos da fuerza. La esperanza dilata el corazón, lo ensancha, lo enciende, lo recrea, lo refresca, y entonces llenos de gozo y paz tenemos fuerza y podemos lanzarnos a las batallas y podemos permanecer avanzando en la senda del bien y seguir avanzando aunque el viento sople en contra y no sepamos cómo se arma este rompecabezas. La fuerza volverá cuando se vaya la tristeza. Y la tristeza se irá cuando regrese el gozo de la esperanza.
Y la esperanza regresará cuando el Dios de esperanza nos llene del Espíritu Santo. Nos empodere por el poder de su Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Por el poder del Espíritu Santo. El Evangelio es un milagro. Si no hay milagro, no es Evangelio. Te cuento una historia. Una historia ficticia. Una estampa inventada. Rafael es el nombre típico de Córdoba, ¿no? Rafael era un albañil del montón. Trabajaba bien, conocía su trabajo, pero todo le resultaba un fastidio. Le molestaba el sol del mediodía, le molestaba la lentitud de los peones que trabajaban a su cargo, le molestaba que la jornada se estirase 9 y 10 y a veces 11 horas, le molestaba el yeso, le molestaban los ladrillos, le molestaba el cemento, el andamio, la hora de empezar, los guantes, las botas, el mono de trabajo, le molestaba todo. Lo que sucedía es que Rafael llevaba 2 meses sin cobrar. Ahora. Y además empezaba a sospechar que ese mes tampoco iba a cobrar y que su jefe le iba a dar larga una vez más. Y mientras entretiene esos pensamientos, Rafael está trabajando en un andamio, mes de julio, 1 de la tarde, 42 y subiendo de temperatura, y el hombre ya no puede más. El hombre ya está amargadito. Ya. Y ahí está trabajando con la machota, dando golpes, y de repente en esto, mientras va dándole vuelta a su miseria, entonces se golpea con la machota en el pulgar. ¡Pah! Y Rafael suelta la machota de un golpe. Y la verdad es que lo que quiere es llorar. Lo que pasa es que le da vergüenza y se contiene. Pero lo que quiere es llorar ya. Ya no puede más. Sin embargo, de repente se acerca un hombre con traje y hay unos cámaras que siguen a ese hombre y resulta que se trata del presentador de un programa que está haciendo furor en las televisiones de media Europa, en la que en este programa empresarios multimillonarios contratan por un día a un trabajador elegido al azar de entre todos los contribuyentes y escogen a ese trabajador y entonces le filman, es como una especie de reality, y a cambio de su trabajo de 8 horas le recompensan con una vivienda de lujo, un mes con todos los gastos pagados en el hotel de su elección, junto a su esposa y sus niños, y además un sueldo vitalicio de 4.500 euros todos los meses. Rafael primero mira y dice, ¿dónde está la cámara oculta? Porque el tipo se viene para él y le dice que ha sido seleccionado de entre la lista de todos los contribuyentes. Pero cuando se cerciora que verdaderamente se trata del presentador, se trata del programa, entonces pregunta, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿De qué va esto? No, usted tiene simplemente que terminar su trabajo, echar su jornal, y nosotros le vamos a estar filmando y vamos a construir nuestra historia y tal, no sé cuánto, pero usted lo que tiene es que trabajar, hacer lo que está haciendo sin más y terminar su jornada de trabajo. Rafael se coloca los guantes, corre al andamio, se encarama de un salto, sube con una sonrisa, retoma su machota, su corazón le late deprisa, de repente se percata que hay pájaros cantando a la distancia. Posiblemente esos pájaros están allí desde siempre, pero él nunca se había dado cuenta que había pájaros cantando cerca del andamio. Pero de repente escucha el cantar de los pajaritos. ¿Cuántos grados hace en Córdoba? 42 y subiendo. Sigue haciendo el mismo calor. Sin embargo, aunque él está sudando, ya no le importa. Deja de molestarle el mono de trabajo y empieza a tararear una canción. Los que trabajan con él están flipando. Porque de repente a los peones que trabajan con él, en vez de gruñirle, en vez de ladrarle, le dice gracias, le dice por favor, qué bueno, chaval, bien, machote. Los chavales alucinan, ¿qué le ha pasado a Rafael, no? Y mientras él tararea la canción, escucha a los pajaritos y le sonríe a sus peones, se golpea de nuevo con la machota. ¡Bum! Y de repente apriétalo. Pero mientras aprieta los dientes, se acuerda de la casa, piensa en el hotel,
¿Se imagina la sonrisa de su esposa cuando le diga la noticia? ¿Se imagina los saltitos de sus niños? El sueldo vitalicio de 4.500 al mes. Y le cambia el gesto, retoma su machota, retoma su canción, sigue escuchando los pajaritos. Y llega al final de la jornada, el sol se oculta detrás de las montañas y Rafael todavía se siente hasta fresco, se siente. Le dice al jefe, al que antes quería imponerle las manos en el cuello, le dice al jefe, escucha, que si tengo que echar una horita más la echo, que por mí no hay problema. ¿Qué le ha pasado a Rafael? ¿Tiene euro en la cuenta? No. ¿Tiene calor? Sí. Está a punto de achicharrarse como todos los albañiles en Córdoba en julio. ¿Le duele el pulgar? Sí. ¿Pero qué le ha pasado entonces? Porque todo es distinto. Si todavía no posee nada. Esperanza. Esperanza. Te da alas. Esperanza dilata el corazón. Ha creído que todo va en serio, eso se llama fe. Pero además ya está a la espera, ya está expectante. Sabe que al terminar el día tendrá una fortuna. Y está gloriándose en su esperanza. Y está empezando a disfrutar anticipadamente. Todavía no está en el hotel, pero ya lo está saboreando de alguna manera. Porque los pensamientos se le van, se le lanzan hacia adelante y suceden dos cosas. Crece el deseo, pero al mismo tiempo experimenta un placer que es real. Aunque todavía no lo tenga en sus manos, pero ya está empezando a experimentar. Eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Cuando la esperanza de salvación vibra en nuestro interior, estamos llenos de gratitud. Y cuando estamos llenos de gratitud tenemos fuerza. Tengamos gratitud, dice la Escritura, y mediante ella sirvamos a Dios. Eso es. ¿Recuerda a los dos discípulos rumbo a Emaús? Iban arrastrando los pies hacia la aldea. Se arrastraban entre lamentos. El Cristo resucitado se une a ellos. Cristo ya ha muerto y ha resucitado, pero ellos no lo saben. Ellos van camino a la aldea de Emaús, cabizbajo. Y Jesús se les une y les dice, ¿qué pasa? ¿De qué habláis? ¿Que vais tan abatidos? Y ellos le dicen, ¿no te has enterado? ¿De qué? De lo ocurrido con Jesús de Nazaret. Le han crucificado. Y mira lo que les dicen literalmente en Lucas 24, 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Te has dado cuenta de lo que han dicho? Nosotros esperábamos que Él era el que iba. Él era el que iba a redimir a Israel. Esperábamos ayer, pero hoy ya no. Porque le han crucificado. Mi gozo en un pozo. Se acabó. Ya no tenemos horizonte. ¿Pero qué hace el Señor? ¿Les da un Red Bull? No, los pone de cara a la verdad. La verdad de las Escrituras dice, y comenzando el Señor desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Les empieza a abrir las Escrituras. Les empieza a poner de cara a la verdad. Y de esa manera el Señor les puso el corazón al rojo vivo. Se desató un incendio en sus entrañas. Y luego, cuando llegó a la casa, se reveló a ellos al partir el pan. Y cuando partió el pan delante de sus ojos, ellos le reconocieron. Fíjate, era tarde. Ellos posiblemente, le dijeron, quédate porque ya declina el día. El Señor hizo como que iba más lejos. Por cierto, permíteme aquí un paréntesis. Ya como es la última, voy a abusar un poquito de vosotros. Cuando llegaron a Emaús, la Escritura nos dice algo muy interesante. Mas Jesús hizo como que iba más lejos. ¿Hizo como qué? ¿Cómo sería esa escena? Bueno, señores, encantado, ha sido un placer, ha sido un tiempo bonito, una conversación, pero bueno, ya nos veremos en otra ocasión. ¿Hizo como qué? Y dice la Escritura, pero ellos le obligaron a quedarse.
No, pasa, cenamos juntos, por favor, quédate con nosotros. Si dice le obligaron es porque hubo ahí un forcejeo, ¿no? Hubo un forcejeo. Yo he visto que Dios hace mucho eso. Con Jacob, por ejemplo. Dios descendió al vado de Jaboc para luchar con Jacob en Peniel, lo que se llamó luego Peniel. Y en un momento dado de la lucha, de la pugna, el Señor le dijo, déjame porque raya el alba. Es como diciendo, Jacob, no te puedes pasar orando toda la noche. Tú tienes cosas que hacer, no tienes niños ni nada. Déjame, no puedes. ¿Y Jacob qué hizo? No te suelto hasta que no me bendiga. Y yo digo, ¿por qué Dios le dijo, déjame? Parece una insinuación satánica. Déjalo, ya está, no insistas más. Ya está, déjalo, mañana será otro día. Jesús le dice a sus discípulos, ¿queréis vosotros iros? Y Pedro le dice, no te suelto. ¿A dónde? ¿Y no a dónde? ¿A dónde voy yo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ahora Jesús con los dos de Emaús hace como que va más lejos. Y estos dicen, no. María, saca para el vecino. Ellos todavía no lo habían reconocido. Lo que sabían es que sus corazones estaban ardiendo. Y que algo se estaba curando dentro. Algo se estaba curando dentro. Y no podían soltar eso. Y le obligaron a quedarse. Y finalmente Jesús entra. Y allí se les revela. Claro que Jesús no iba más lejos. En un sentido sí. Pero en otro sentido no, Jesús había venido para abrirles los ojos y abrirles el entendimiento y sanarlos de su desesperanza. Pero ¿sabes qué? Contigo va a pasar lo mismo. En alguna ocasión el Señor va a hacer como que va más lejos. No lo suelte. Oblígale a quedarse. Lo digo esto con mucho respeto. Esto va así. Los que somos padres seguro, y los que somos hijos, seguramente nuestros padres también hicieron eso con nosotros. A lo mejor no, pero seguramente sí. Si me abres la mano te llevas lo que hay dentro. Cuando los niños eran chiquitos, ese juego está pensado para que el chico, primero es una interacción que liga de alguna manera, ¿no? El corazón de los padres, los hijos, es un juego, pero también que el chico no se rinda a la primera. Claro. Si el niño es pequeñito, si uno aprieta el puño, el niño no abre la mano hasta que tiene 28. ¿No? Pero uno no los puede desesperar, no puede apretar el puño y que no se te mueva un dedo. Entonces el niño al final, mi gozo en un pozo, estoy en una cueva. Entonces tú lo que haces es dejar que por lo menos te mueva el meñique. Pero que no se rinda a la primera. Tú quieres que luche, que pelee por las cosas, ¿no? Y entonces te deja abrir el meñique, ¿no? Y lo deja abierto, ¿no? Y ya asoma por ahí el regalito. Y el niño sigue. ¿Sabes que Dios hace eso con nosotros también? Porque Él quiere que en esa interacción nuestros corazones se liguen, que aprendamos a pensar y a sentir como Él, que aprendamos a arrebatar también ciertas cosas para que crezca el músculo de nuestra fe. Porque pasan muchas cosas en medio de la oración, pasan muchas cosas. No te desanimes, oblígale a quedarse, a que se quede. Di como Jacob, yo sé que tú has venido aquí, no es casualidad, no vienes aquí de paso, tú has venido aquí a bendecirme, tú has venido aquí a tratar conmigo, a sanarme. Pero bueno, cierro paréntesis, que se ha hecho un poquito más largo del que pensaba. Ellos seguramente habían llegado a Emaús cansados, pero cuando Jesús se les reveló partiendo el pan, regresaron a Jerusalén, recorrieron los 12 kilómetros y medio que les separaba de Jerusalén, porque tenían que contar esa experiencia, porque la esperanza te da fuerza. Llegaron cansados, pero en el momento en que la esperanza los atravesó, tienen fuerza para regresar 12 kilómetros, ya es de noche. Pero ellos les da igual, han sido revigorizados. Yo me lo imagino recorriendo esos 12 kilómetros y medio hacia Jerusalén, derrapando en las curvas. No es un farmatón comple, es el gozo del Señor, es la esperanza de la salvación. Se sienten estimulados, ya no hay pereza, ya no hay sueño, ahora hay brío, ahora hay enfoque. Y eso es lo que necesitamos en esta hora.
Que de la misma manera que Jesús les curó el corazón a esos discípulos, devolviéndoles la esperanza, hoy por el soplo del Espíritu Santo se inflamen nuestros corazones con sus promesas. Termino. No dejes que el mundo te engolosine. Que Satanás no te haga preso de amores pequeños. Tú estás hecho para la alegría, para el banquete trinitario, para la vida. Si Dios te da salud, dinero, amigos, prestigio, pues sí, disfruta de esas cosas, no son malas en sí, pero no eche el ancla en ese puerto. Los móviles suelen tener opciones, yo no entiendo mucho de esto, pero suelen tener diferentes opciones para hacer fotografía. A mí me gusta la opción retrato. Mi mujer dice que soy empezado con la opción retrato. En la opción retrato, la cámara se enfoca en el elemento que tú quieres destacar y lo resalta y difumina pues lo demás. Las otras cosas que están en otro plano quedan difuminadas. Entonces uno toca la pantalla, vosotros sabéis mejor cómo funciona, toca la pantalla, selecciona el plano o el objeto que tú quieres destacar, el objetivo se centra en eso, lo saca bien perfilado y lo demás pierde nitidez. Aparece, pero aparece algo borroso, algo atenuado. Si tú destacas el primer plano, el segundo, el fondo, se deshilacha, por así decirlo, ¿no? Y si destaca el segundo plano, entonces lo que queda en primer plano sale sin mucha definición. Lo que no se puede hacer en la opción retrato es destacarlo todo. Pues nuestros corazones funcionan en opción retrato. Si enfocan algo, se desenfoca lo otro. Si enfocan lo otro, desenfocan algo. ¿Entiendes? Imagínate que te pueden llevar en un viaje en el tiempo y colocarte en medio de los asistentes a la inauguración del Titanic. Estás allí rodeado de personas, tú estás allí como en un segundo plano viendo todo lo que está pasando, ¿no? Rodeado de personas que no paran de lanzar exclamaciones, ¡guau! Y allí los ingenieros están mostrando los camarotes, la sala de máquinas, la cubierta, los salones, etc. Y frente a una obra tan colosal, tan increíble, tan lujosa, pues la gente está diciendo, ¡guau!, lanzando sus exclamaciones. ¿Qué te vendría una y otra vez a la mente mientras asistes a esa presentación? ¿Qué te vendría a la mente? Se va a hundir. Se va a hundir, esto se va a hundir. Se va a hundir. Dios mío, esto se va a hundir. Te produciría mucha desazón ver a tanta emoción, a todas esas personas tan emocionadas con lo que en breve será una absoluta ruina. Todo esto va a quedar sepultado a 3.784 metros bajo el mar. Dentro de poco se va a hundir. Chacho, no enfoques tu corazón en lo que se va a hundir. Vive atalayando. Vive enfocándote en el sumum bonum, en el bien grande, No te conformes con gozos penúltimos. Enfócate. Sí, hay cosas buenas. El trabajo, el dinero, las vacaciones y los estudios y el negocio, incluso y el matrimonio. Pero enfócate en el bien. Y todo lo demás puede aparecer, si no es pecaminoso. Si es pecaminoso, arráncalo, que no aparezca en la foto. Pero todo lo demás, que es bueno, que es legítimo, pero que aparezca difuminado. Vive orientado hacia lo celestial. Y por eso, la última exhortación que os doy es lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando los encuentra durmiendo. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. ¿Quieres ser ardiente en la esperanza? ¿Quieres salir del aburrimiento? ¿Quieres superar la tristeza, el tedio, el sopor? Ora.
Debes apartarte del ruido, de la bulla incesante, concentrar tu alma por entero en entendértelas con Dios. Ir más allá de las oraciones convencionales de 5:15 a 5:25. Escápate del ruido que aturde, abre la Biblia, ora, 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 ora y ora, ora y ora. Medita la Escritura, abre la palabra. No sé, el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero no vayas corriendo, Jehová, Jehová, no salga de allí, espera. ¿Cómo sabes tú que Jehová se llama Jehová? ¿Dónde lo aprendes? Bueno, Dios se lo dijo a Moisés. Pues ya tienes un motivo para adorar. Porque si tú te hubieses puesto a investigar cómo se llama Dios, todavía estarías dándote de bruces con las cosas. Ha sido Dios el que recorrió el camino. Él quiso decirnos su nombre. Él es el Dios bueno que se acercó a nosotros. No vayas a estar corriendo por el Salmo. Quédate ahí, adora. Gracias, Señor, por decirnos quién eres. Si yo te hubiese tenido que alcanzar con mi sabiduría, Señor, hubiese sido imposible. Pero tú eres bueno. Eso significa que tú quieres comunicarte conmigo. Gracias, Señor, porque tú inspiraste a David. Gracias, Señor, porque tengo una Biblia en la mano. Gracias, Señor. Aquí hay mucho milagro. Todas estas cosas me dicen muchas cosas acerca de ti, y quiero verte, y quiero conocerte, y quiero trabarme en amistad contigo. Es, segunda palabra del Salmo. El Señor era mi pastor ayer, pero es hoy. Hoy no es un buen día, quizá. Hoy estoy chungo, pero el verbo está en presente indicativo. Hoy, en esta hora, en este minuto, en medio de esta circunstancia, es mi pastor, Sí, yo sé que es tu pastor, pero el mío también. A veces me resulta más fácil pensar que Dios te puede usar y bendecir a ti que a mí, porque yo me conozco a mí mismo. ¿No te pasa? Que a veces te resulta más fácil, no, hombre, que Dios use al hermano tal, o a Israel, o a David Barceló, sí, yo eso lo comprendo, pero a mí, sí, pero a mí me pasa lo mismo. Y a David Barceló también, seguramente. ¿Entiendes? Porque nos conocemos a nosotros mismos. Pero es mí también, no solo el tuyo, es mí. Pastor, no es un hombre con un garrote que está esperando a que yo falle para humillarme y dejarme en vergüenza delante de todos. No, es mi pastor. ¿Entiendes? Y ya llevamos un rato orando y todavía no hemos salido de la primera frase. Aférrate, busca, quédate ahí. A mí no se me ocurre en esa idea, no importa. A mí tampoco, pero si tú esperas y te quedas ahí, el Señor irá moviendo tu corazón y enseñándote a conversar. No hay otra manera de aprender, sino estando allí. Mirad, el conocimiento de la doctrina es imprescindible para el crecimiento espiritual, pero no es suficiente. La ortodoxia no lo es todo. Gracias a Dios soy iglesias con una doctrina sana, bíblica. Eso es imprescindible, importantísimo. Podéis dar gracias a Dios y dar votos de alegría por eso. Pero sin oración, es más, sin mucha oración, pronto serás un cadáver. No importa cuánta Biblia conozca, se te cuajará en la frente y se te quedará aquí. Pero aquí la doctrina no sirve de nada. Tiene que bajar una cuarta y apoderarse de nosotros. Sin oración la verdad se petrifica. Queda confinada allí a la frente. Pero por la oración el alma se llena de Dios. Cuando yo hablo de la oración, no la distingo de la lectura, meditación, oración. Para mí todo eso es lo mismo, es conversación con Dios. Leo, reflexiono, respondo en oración y vuelvo a leer. De hecho, yo oro con la Biblia en la mano y voy recorriendo el pasaje que a lo mejor ha sido el pasaje en el que he estado meditando. Mira, si tú tomas una bolsita de poleo menta y tú la pones, ahí en esa bolsita está encapsulado pues toda la esencia de esa, y hay sabor y olor, ¿no? Pero si tú la pones en un vasito con agua tibia o fría, ¿qué pasa?
Porque la bolsita tiene todo el potencial, pero no se difunde. ¿A qué no? Se queda allí, encapsulada. Y entonces tú te tomas y tú dices, esto no sabe a nada. Esto no sabe a nada. ¿Sabes que hay jóvenes, y posiblemente aquí, que están diciendo el cristianismo, a mí no me sabe? A mí no me sabe. Claro, ¿cómo te vas a saber? ¿Cómo te vas a saber? Con todo el cariño, cabezón. Tienes que poner a hervir el agua. El agua tiene que empezar a hervir y luego ya la sacas y casi en ese puntito, métele en la bolsa, déjala 2, 3 minutos, 4 minutos y verás lo que pasa. Entonces todo el potencial se difunde. Y ahora sí huele, ahora sí sabe. La vida espiritual así, las verdades son así. Las verdades espirituales tienen que estar en un corazón que hierve. La vida espiritual se vive al rojo vivo o no se disfruta. Porque se queda, la verdad que tú sabes, se queda con todo su potencial, tiene el potencial para cambiarte la vida en un segundo, pero se queda allí encapsulado. Pon tu vida, métete en oración y allí busca al Señor y dile, Señor, sálvame, mira, yo no sé orar, no me apetece orar, pero Señor, no confío en mi capacidad de aprender a orar, pero sí confío en que tú tienes mucha capacidad de enseñarme a orar. Señor, dame oración. Dame la gracia de orar. Dame la gracia de profundizar en la meditación de tu nombre, de tu persona. Dame esa gracia. Llévame de la mano. Sé tú mi maestro. ¿Tú crees que el Señor va a responder una oración así? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las cosas que le hayamos pedido. Claro que Dios va a responder una oración así y entonces el corazón empieza a hervir y entonces la verdad difunde su poder en nuestros corazones y todo cambia. Termino. Y mientras, si la jornada te parece dura, yo sé que seguramente habrá personas viviendo situaciones bien complicadas, bien complejas, familiares, personales. Pero di como el salmista, agarra tu alma por el pecho y dile, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. O dicho de otra manera, ten esperanza en Dios. Ten esperanza en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía, esto es lo que hizo Rafael en el andamio, ¿no? El pisito, el sueldo, pero nosotros, en lugar de enfocarnos en esas cosas difuminadas, por ahí, deshilachadas, nosotros, como hemos terminado cantando, la ciudad de Dios, el encuentro con Dios, ¿no? Allí. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Tu gozo no está en un pozo, tu gozo está delante y te está viniendo al encuentro. Te está viniendo al encuentro. Aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia. Alma mía, levántate. Puede ser que estés en medio de una prueba. Bueno, pues nada, a sufrir, porque a ver, de una prueba no se disfruta. ¿Toca sufrir? Bueno, pues sufre, ten paciencia. Pero dile a tu alma, de día mandará Jehová su misericordia. Yo no soy un desgraciado. De hecho, un cristiano no puede ser desgraciado. Decir un cristiano desgraciado es una contradicción de términos. Es como decir un hielo frito. ¿Eso qué es? Se puede. Un círculo cuadrado. Un cristiano desgraciado. No, un cristiano es la persona más agraciada del mundo. Tu gozo está viniendo a tu encuentro. Por eso, Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Da saltito como el cheche. Y cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones. Y si hay alguien aquí que no tiene esperanza, pues si no tienes esperanza, pues estarás sumido en la tristeza.
quiero decirte, abre tu corazón hoy al Dios de esperanza. Déjale el mando al Rey de Dios, al Cristo de Dios, al Rey Jesús, el que trae la esperanza. No seas soberbio, no diga, bueno, ya me apaño yo, ya me construyo yo mi Babel, mi cielo alternativo, ya me apañaré yo. No, di, Señor, me rindo. A la porra Babel. Pero no suene muy feo esa expresión, ¿no? Pero es una expresión militar, ¿no? Fuera, Babel, yo quiero tu cielo, yo quiero tu esperanza. Así que me voy a quitar del asiento del piloto, me voy a poner en el asiento del copiloto y desde hoy le cedo el mando, el volante al Rey Jesús. Y tú vas a ver cómo Él te hace renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para ti en el cielo. Y no es que se van a acabar todos tus problemas, pero no te vas a quedar durmiendo. Porque vas a tener el gozo de la esperanza como un casco. Y al final, la esperanza no defrauda, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, cuánta necesidad tengo y cuánta necesidad tenemos de entenderla, seguir entendiéndola, entenderla mejor, vivirla de manera más plena. Oh Dios de esperanza, te alabamos. Dios de esperanza, te admiramos. Dios de esperanza, nos abrimos a ti. Y pedimos, Señor, ese soplo, ese toque de tu Espíritu Santo. Llénanos, danos más de ti. Señor, pon el corazón nuestro al rojo vivo para que tu verdad se difunda, Señor, con todo su potencial, con todo su sabor, Dios mío. Y Señor, si hay personas aquí a punto de hundirse, de caerse por ese barranco de la tristeza, Señor, que experimenten lo que experimentó el salmista. Sobre una roca me puso en alto, puso mis pies sobre peña, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Señor, que ese milagro pueda ser experimentado, Señor, por alguno en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.